Voy a comenzar a grabar. Hoy día vamos a seguir avanzando con nuestro presupuesto. Vamos a avanzar, ¿no es cierto?, hasta un ratito lo que podamos, para después hacer obviamente nuestro break. Entonces, hay varias cositas que nos quedan. Estuve revisando y la verdad es que nos quedan 2 clases y después viene la prueba. Entonces tenemos que avanzar con algunos temas. Hoy día vamos a revisar, primero, Profe, ¿sí? le queda una clase porque el primero es receso universitario. Sí, pues me queda esta clase, la del 8, y después viene la prueba. Ah, ya. Sí, una más, tienes razón. Sí, yo la estaba mirando y hay una mirada distinta. Yo decía 2 clases porque es esta y la que sigue, y tú dices una más porque es una que queda. Pero está bien, estamos diciendo lo mismo. Entonces, nos falta ver algunas cosas. Hoy día vamos a ver tipos de presupuesto, ¿ya? Sí, el 15 de noviembre es la prueba. Vamos a ver tipos de presupuesto: el presupuesto de venta, el presupuesto de efectivo. Ya vimos el presupuesto operativo que tiene incorporado, ¿no es cierto?, el de venta, pero vamos a ver el de efectivo y el de venta por separado con algunas definiciones. Vamos a ver también el presupuesto de capital, que las chiquillas ahora cuando estaban hablando les dijeron el presupuesto de capital, de CAPEX, ¿no es cierto?, que se llama en las empresas. Cuando hablan de CAPEX es el presupuesto de capital. En el fondo son estas inversiones nuevas que uno quiere hacer. Cómo se presupuestan también esas inversiones. Y no, de presupuesto de capital no voy a hacer ejercicio porque si no, no me alcanzaría el tiempo, pero sí le pedí a Alejandro que él haga ejercicio de presupuesto de capital el día jueves. Bueno, y ahí después también les voy a comentar algo que va a ver Alejandro, pero sí verían el ejercicio el día jueves, para que en nuestra próxima clase, que sería la semana del 8, porque la semana del 1 es pausa, entonces la semana del 8 vamos a hacer en la primera parte, hablar sobre presupuesto flexible y estático, que también un poco lo que conversaba la chiquilla, variaciones, algo ya hablamos de las variaciones, y en el segundo bloque yo les voy a mostrar el proceso presupuestario que implementé en AESGENET, les voy a mostrar las planillas administrativas, y les voy a mostrar también el presupuesto de OPEX y de CAPEX que se llevaba ya. Ya tengo esta presentación, que es una presentación que yo usé en mi defensa de tesis de ingeniería comercial. Entonces les voy a mostrar eso con las planillas, porque las vamos conversando, cómo se hacen los forecasts. Cuando decía recién Eileen que se van ajustando al real, bueno, eso es a través de un forecast o la contabilidad administrativa. Entonces, el segundo bloque de la próxima clase, quiero mostrarles ese trabajo, contarles cómo lo hice y que ustedes vean cómo se materializó, cómo se consolidaba, cómo creé yo esas planillas, en qué me fijé y cómo funcionó. Pero mostrarles más que nada las planillas para que ustedes también se hagan una idea, que es lo mismo que tienen implementado las chiquillas acá en la Mutual de Seguridad. O sea, la Mutual de Seguros, me da con decir Mutual de Seguridad. ¿Ya? Eso. Entonces, aquí voy a partir repitiendo, porque es importante hacer, hay tanta materia que hemos pasado, que hemos hablado del presupuesto, que es importante, ¿no es cierto?, volver a repasar lo que es la definición, que este presupuesto o el proceso presupuestario es una herramienta de planificación y de control que permite prever y controlar el desarrollo de las actividades de una organización en un tiempo determinado. Dijimos que el tiempo por lo general es un año, ¿verdad? Y que también el presupuesto proporciona un punto de referencia porque en el fondo nos permite comparar presupuesto con real, por lo tanto estamos evaluando desempeño. Eso, si marco aquí lo rojo, ¿no es cierto?, y ocupo las 2 definiciones que teníamos, logramos una definición más completa de nuestro presupuesto. Herramienta de planificación, herramienta de control. Dijimos también las clases anteriores la importancia que tiene, y también lo señalaron las chiquillas ahora, la importancia que tiene el presupuesto que esté relacionado, no es aparte de la estrategia o de la planificación estratégica de una compañía.
La verdad es que sirve para retroalimentar, ¿ya? Como dice aquí, la evaluación del presupuesto, evaluar, revisar, medir el presupuesto, permite obtener la retroalimentación de estos planes estratégicos que fueron implementados. Por lo tanto, retroalimenta. O sea, si yo estoy midiendo el real versus el presupuesto, ese real viene dado por una planificación o por una estrategia. Entonces yo en el fondo lo que hago es retroalimentar, es decir, a ver, está bien, está mal, eh, dónde podemos mejorar, dónde están los puntos de inflexión para hacer estas mejoras. Por lo tanto, hay una relación estrecha entre presupuesto y estrategia. Hablamos también, y que esto es súper importante, que en las organizaciones existe un presupuesto maestro, pero cada área va desarrollando sus propios presupuestos, que finalmente se consolidan en este presupuesto maestro, y es el presupuesto de la compañía. Pero obviamente que para realizar este presupuesto maestro hay directrices, ¿no es cierto? Lo vimos también cuáles eran las etapas. Pero este es el formato. O sea, cada área, ¿no es cierto?, genera su presupuesto, se consolida en un departamento y después la suma de todos esos departamentos conforman lo que es nuestro presupuesto maestro. Hablamos también, como les decía recién, de estas etapas del presupuesto y que en la primera etapa pueden haber más o menos en una organización u otra, pero mínimo deberían tener estas, que es primero definir, ¿no es cierto?, establecer cuáles son las directrices de este proceso. O sea, alguien tiene que hablar claro y decir, este proceso presupuestario es así, estos son los tiempos, y eso se hace a través de una GAN, ¿no es cierto?, una GAN y una presentación del presupuesto, porque también es importante comunicarlo. O sea, yo si doy las directrices, todo el mundo tiene que estar claro con las directrices. No me sirve, ¿no es cierto?, solamente enviar un correo. Eso no es una comunicación efectiva. Hay que lograr la comunicación efectiva. Y para eso yo uso más de una instancia. Voy a enviar toda la información por correo, voy a hacer una presentación del presupuesto, voy a colocar información, ¿no es cierto?, en algunos lugares visibles, voy a estar recordando constantemente. El tema es que yo quiero que todo el mundo se entere de cuándo comienza el proceso y cuáles son las características que pueden variar también un poquito, ¿no es cierto?, de un periodo a otro. ¿Por qué? Porque son flexibles, porque están relacionadas con el entorno, y el entorno de una organización es cambiante. Por lo tanto, obviamente también el presupuesto va ajustando. Pero eso también es parte de la pega de ustedes. Cada organización es distinta, entonces yo no les puedo decir que así son las directrices para todos. Ustedes van a tener que analizarlo. Pero ustedes ya saben que lo primero que hay que hacer es definirlas y comunicarlas, y la comunicación tiene que ser efectiva. Ahí hay que ver, dependiendo de la organización, cuáles son las mejores formas de comunicar. Después, ¿no es cierto?, que nosotros definimos estas directrices, se hacen los planes, los programas, ¿no es cierto?, los presupuestos, las GAN, se negocia. Posteriormente viene la etapa de negociación de los presupuestos, que un poco también lo que hablaba Miriam. Ella empieza a revisar los presupuestos y empieza a preguntar. Cuando aparecen conceptos nuevos, valores nuevos, montos nuevos, que te llaman la atención, tú empiezas a preguntar. A ver, ¿qué pasa con este presupuesto? ¿Por qué esto otro? ¿Y cómo se justifica? ¿Y cómo se respalda? ¿Ya? Para evitar el tema de las holguras. Coordinar los presupuestos. Eso también lo comentamos. No pueden haber dos áreas que no conversen y que tengamos un mismo concepto presupuestado en dos áreas, porque simplemente la comunicación no fue efectiva. Entonces hay que coordinarlo, hay que relacionar los presupuestos unos con otros, porque piensen ustedes que cada área está haciendo su presupuesto de manera independiente, pero en algún momento se tienen que revisar, se tienen que cruzar, porque eso también genera inclusive algunos ahorros, algunas eficiencias en el monto de los presupuestos, ¿ya? Y posteriormente ya viene la etapa de aprobación de los presupuestos. Previo a eso hay una defensa de los presupuestos. Para que estos puedan ser aprobados hay que defenderlos y lograr la aprobación. Pueden venir también algunos recortes ahí, depende que también esté la defensa. Y lo que viene después es hacer el seguimiento y la actualización de los presupuestos. Constantemente, mes a mes, hay que estar haciendo el seguimiento, el control y entregando ese feedback. ¿A quién les entregamos ese feedback?
a los mismos usuarios, a los mismos que generaron la información, ¿no es cierto? Eso también se establece y para eso hay planillas, hay indicadores que ustedes van a tener que determinar. Hablamos del control presupuestario, pero lo vamos a ver en más detalle en la siguiente clase. Pero el control presupuestario es este proceso de comparación entre lo real, ¿no es cierto?, y lo presupuestado. Y de este real y presupuestado, obviamente que se generan desviaciones, ¿ya? El tema es que esas desviaciones sean favorables o desfavorables, siempre hay que analizarlas, siempre. No porque sea favorable, yo digo, ah, no, pues estoy bajo del presupuesto, así que súper bien. No, yo también necesito saber por qué. ¿Por qué bajo? Que a lo mejor dejó de hacer algo que puede ser importante. No es solamente un ahorro, sino que hay algo que a lo mejor dejó de hacer y que puede tener un impacto. Por eso es que como uno trabaja en el área de control de gestión, pero conoce un poquito de todas las áreas, porque para poder entender la información tienes que conocer de las otras áreas, sino cómo la interpretas. ¿Y cómo conoces de las otras áreas? Preguntando, solamente preguntando. Si no, ustedes no saben y necesitan, tienen que saberlo para poder entender los montos que ellos están colocando, tienen que ir a preguntar. Oye, pero aquí, ¿qué es esto? Me acuerdo yo que, por ejemplo, acá me pasaba, General me pasó en el presupuesto de CAPEX o de capital, colocaron una vez, yo no tenía idea de lo que era el condensador. No lo dimensionaba tampoco. Sabía que era un equipo del proceso productivo, pero no sabía tampoco su tamaño. Quería conocerlo. Entonces hablé con una persona del área de mantenimiento. Le dije, ¿tú me puedes llevar, por favor, me puedes mostrar cuál? Espera un poco. Ay, sí, disculpen que voy a cerrar la puerta. Bueno, lo que les comentaba que, bueno, yo no sabía lo que era el condensador, entonces no me lo podía imaginar si era de este tamaño, si era así, cuánto era. Entonces le pedí a una persona y esa persona me llevó y me mostró el condensador. Entonces ahí ese presupuesto a mí me quedó mucho más claro. Y me explicó otras partes también del proceso. Y una persona que la verdad que me acuerdo de su nombre, el Mario Villalón, que hasta el día de hoy somos amigos, con una súper buena voluntad. Y él tenía, ¿no es cierto?, esa voluntad de poder ir y mostrarme cómo era el equipo, porque yo necesitaba dimensionar, no lo lograba entender, solamente mirando una evaluación de proyecto, ¿no es cierto? ¿Cuánta plata se necesitaba para ese equipo? No lo dimensionaba. Entonces, lo que les digo ahí que es importante tener esa comunicación, que existan las personas y si es necesario ir a revisar, ir a mirar, hay que hacerlo, ¿ya? Pero hay que buscar las personas adecuadas. Esto también, que es una frase que es súper importante, lo que yo no mido no lo puedo gestionar y lo que no gestiono no lo puedo mejorar, ¿no es cierto? Aquí estamos hablando obviamente del proceso de mejora continua. Los pasos, ¿no es cierto?, que tenemos en la elaboración de un presupuesto operativo, ¿no es cierto?, son estos 9 pasos, que también vimos el presupuesto operativo, que primero era preparar el presupuesto de ingreso, preparar el presupuesto de producción. Después que preparamos el presupuesto de producción, ¿no es cierto?, estamos preparando el presupuesto del consumo de materiales directos, pero también el del compras de materiales. Preparamos el presupuesto del costo de la mano de obra, el presupuesto del costo indirecto de fabricación. O sea, estos tres, materia prima, mano de obra y costo indirecto de fabricación, es nuestro presupuesto de producción. Lo abrimos, lo aperturamos. Vemos cuál es el presupuesto de inventarios finales, porque necesitamos comprar la materia prima, ¿no es cierto?, en base a ese presupuesto final. Preparamos el presupuesto del costo de los bienes vendidos. ¿Cuánto va a ser lo que realmente vamos a vender? Porque uno es lo que tenemos como inventario, pero también lo que vamos a tener que vender. Y llegamos finalmente con esta información, la del costo de los vendidos, que es lo que se traspasa a nuestro estado de resultados.
¿no es cierto?, en estado de resultados donde mostramos la situación económica que tiene una empresa o una compañía. Esto ya es nuevo, esta imagen, ¿no es cierto? Pero está mostrando en el fondo lo mismo que les acabo de mostrar. Lo podemos ver aquí de una manera más legible inclusive. Nosotros tenemos nuestro presupuesto, ¿no es cierto? Tenemos nuestro presupuesto de ingreso. De este presupuesto de ingreso, ¿no es cierto?, se deriva nuestro presupuesto de producción, que tal como lo vimos recién, tiene a su vez 3 presupuestos. De presupuesto de producción, obviamente que es el presupuesto operativo, tiene el presupuesto de materiales directos, la materia prima directa, la mano de obra directa y los costos indirectos de fabricación. Presupuesto de producción tengo que aperturarlo por los 3. Pero además el presupuesto de ingreso, que es el inicio, presupuesto de ingreso, presupuesto de venta, es la partida, ¿no es cierto?, de nuestro presupuesto. Denme un segundo. Ya, disculpen. Entonces, como les decía, tenemos nuestro presupuesto de producción, que se apertura, ¿no es cierto?, en eso, y nuestro presupuesto de ingreso o de ventas, que es el inicio. O sea, lo primero que tenemos que saber como empresa es cuánto es nuestro volumen de venta, y de ahí se van a derivar, ¿no es cierto?, todos los otros presupuestos. Por lo tanto, este presupuesto de ventas también alimenta lo que es el presupuesto de inventario final, como lo vimos en la clase anterior. Cuando yo ya tengo este presupuesto de producción, que lo aperturé, ¿no es cierto?, lo separé por cada uno de los elementos del costo, tenemos nuestro presupuesto de costo de los bienes vendidos. De ahí vamos a otros presupuestos que forman parte también de este proceso o presupuesto operativo, que son los presupuestos relacionados con el diseño, la investigación, con el marketing, ¿no es cierto?, y con la distribución. También forman parte de este proceso, de este presupuesto operativo, que en el fondo va desde que yo fabrico, ¿no es cierto?, genero el producto hasta que lo pongo en el cliente, hasta que lo entrego al cliente. Por lo tanto, forman parte también de este proceso o presupuesto operativo. Entonces vamos señalando primero nuestro presupuesto de ingreso, presupuesto de producción, presupuesto, ¿no es cierto?, de investigación y desarrollo, marketing, de distribución. Y toda esa información, ¿dónde la vemos después? En nuestro estado de resultados proyectados. Este estado de presupuesto, estado de resultados proyectado, ¿no es cierto?, que también guarda relación con el balance general o el estado de situación financiera proyectado. ¿Por qué? Porque se relaciona los estados financieros, todos los estados financieros, que son 4, ¿no es cierto?, se relaciona la información que hay uno en otro. ¿Por qué? Porque todos tienen la misma base, que es la contabilidad. Entonces tengo aquí esta parte, que es nuestro presupuesto operativo. Llegamos hasta el estado de resultados. Pero además tenemos estos presupuestos, y que son los que vamos a ver hoy día. El presupuesto de gastos de capital, el presupuesto de efectivo, ¿no es cierto? Y esos dos presupuestos, sumados al presupuesto de venta y al presupuesto de producción, ¿no es cierto?, nos permiten alimentar y proyectar nuestro balance. Ya tenemos nuestro estado de resultados, pero aquí con esto, con el capital, con el efectivo, además podemos presupuestar el balance. Y así obtenemos finalmente, ¿no es cierto?, nuestro estado presupuestado de flujos también de efectivo. El flujo de efectivo es el estado de flujo efectivo, o F, ¿no es cierto?, que si bien es más complejo que el estado de resultados y el balance, es de gran importancia, y quienes saben leerlo y analizarlo, la verdad que tienen un valor agregado ahí importante. Lo que me interesa es que tengan con esta mirada, ¿no es cierto?, la referencia general, porque de repente uno se pierde en el cálculo, en el número, pero aquí véanlo cómo va. Este esquema es súper clarificador, porque nos está diciendo, a ver, yo parto, lo primero es saber cuánto voy a vender, después es saber cuánto voy a vender, cómo produzco, ¿no es cierto?, esa cantidad,
¿Cuánto me voy a dejar también de inventario? Porque no puede ser que todo lo que haga lo venda, tengo que dejar también un stock. Entonces ahí me voy al presupuesto de producción. Pero ese presupuesto de producción, para poder llegar con mis productos al cliente, necesito además incurrir en otros costos, en el marketing, en la distribución. Por lo tanto, ahí también hay otros presupuestos que se asocian a este proceso productivo. Y además de esos presupuestos, que ahí solamente estoy viendo la parte de la producción, necesito caja, necesito disponible, ¿no es cierto?, tanto para comprar materiales como para pagar, ¿no es cierto?, mis compromisos. Necesito también saber si es necesario realizar inversiones en maquinarias, y por lo tanto ahí entra también lo que es el presupuesto de capital. Todo eso se ve posteriormente en nuestro balance general. ¿Se entiende? ¿Hasta acá se entiende, chiquillo? Sí, profe. ¿Sí? Ya. Son 4:30. Perdón, acá, continuar, retomar la grabación, y vamos a ver esto que dejamos aquí, que es el presupuesto del efectivo, ¿ya? Entonces, aquí el presupuesto del efectivo, hay que entender un poco, ¿no es cierto?, qué es lo que es presupuestar el efectivo. Y no es más que un esquema de todas las entradas y todas las salidas de dinero que tenemos esperadas. Este presupuesto lo que busca es predecir cuáles son los efectos sobre la posición de efectivo a un nivel de operaciones dado. O sea, dependiendo, ¿no es cierto?, del nivel de operaciones, nosotros vamos a ver cuántas son las entradas y las salidas de dinero que necesitamos o que vamos a tener. Dice, en la práctica los presupuestos de efectivo mensuales y algunas veces semanales o incluso diarios, eso también va a depender de las necesidades de información de la empresa, ¿ya? Si lo va a llevar mensual, semanal, o inclusive si el presupuesto o el tema del efectivo es un tema muy sensible, se podría llevar también diario, ¿ya? Son de importancia, dice, trascendental para la planeación y el control del efectivo. Recuérdense que los presupuestos es eso, es una herramienta de planeación y de control, por lo tanto el presupuesto de efectivo también sigue siendo una herramienta de control y de planeación. Los presupuestos de efectivo ayudan a evitar el efectivo ocioso innecesario y los faltantes de efectivo inesperado. ¿A qué se refiere con este efectivo ocioso innecesario? ¿Qué quiere decir eso, chiquillo? ¿Mm? ¿Alguien se hace una idea de qué es lo que es el efectivo ocioso innecesario? Chiquillos, la idea es que no esté yo todo el rato aquí hablando como loro, que interactuemos. No se me ocurre, profe. ¿Mm? ¿A alguien se le ocurre? Felipe, Gonzalo, Héctor, Isidora, Dariel. ¿Qué será el efectivo ocioso? Si está hablando de, o sea, se me ocurre, si el presupuesto que ayuda a evitar algo puede ser algo que no esté en uso, Exacto. O sea, es ¿no? el presupuesto que, exacto, Nicolás, es la plata, el efectivo que estamos dejando ahí en la cuenta corriente.
¿Y qué pasa con ese efectivo que vamos dejando en la cuenta corriente? Se va devaluando. Va perdiendo porque la plata pierde valor. El dinero pierde valor. ¿Cómo lo pierde? A través de la inflación, ¿verdad? 1.000 pesos hoy día no es lo mismo que 1.000 pesos antes. No puedes comprar lo mismo, no tienes la misma capacidad. Por lo tanto, es súper importante que en las empresas no se deje ese efectivo ocioso. Tener el efectivo necesario para poder desarrollar las operaciones normales. Pero cuando yo tengo mucho efectivo en la cuenta corriente, estoy perdiendo plata. Entonces, ¿qué es lo que hago? Yo prefiero tomar ese efectivo ocioso y lo invierto. Lo pongo en un depósito a plazo, lo pongo en un fondo mutuo, de manera que me rente algo de plata, ¿no es cierto? Y con eso voy devolviendo el valor del dinero. A eso es lo que se refiere. El tener este presupuesto de efectivo nos hace eliminar eso, ese efectivo ocioso, poner ojo. Pero también los faltantes, porque estamos visualizando. Al hacer el presupuesto nosotros estamos mirando un esquema. Y decimos, mira, tantas compras o cobros, ¿no es cierto?, voy a tener, y por lo tanto en tal fecha voy a tener tanto ingreso, y en tal fecha voy a necesitar tanto ingreso. Por lo tanto, voy jugando con eso. Entonces, el presupuesto el efectivo que tenga ocioso, cuando tenga, por ejemplo, un pago, se junten en una fecha muchos pagos de cliente, por ejemplo, lo puedo tomar y colocarlo en un depósito a plazo o en un fondo mutuo. Y después lo voy a sacar, ¿no es cierto?, en la fecha en que tenga que pagar. Eso es lo que me permite el hacer este presupuesto de efectivo me permite ver eso y poder hacer gestiones para no tener efectivo ahí en la cuenta corriente que se empiece a devaluar y para que no me falte dinero cuando yo lo necesite, tenga que pagar. Hay dos cosas que podemos distinguir en el presupuesto de efectivo: el efectivo disponible y los efectos que tiene el financiamiento. El efectivo disponible, dice, es el saldo inicial del efectivo más todas las entradas de efectivo. ¿Para qué? Para cubrir las necesidades antes de cualquier financiamiento. Entonces, cuando hablamos del disponible, es todo lo que yo tengo, ¿no es cierto?, para poder cubrir estas necesidades antes de recurrir a una fuente de financiamiento. Que las fuentes de financiamiento, ¿verdad?, pueden ser internas o también pueden ser externas. Externa, una fuente de financiamiento externa es un préstamo bancario, por ejemplo. Y una fuente de financiamiento interna sería que los mismos socios o accionistas, ¿no es cierto?, financien, entreguen fondos, que suele suceder ambas situaciones, externas o internas. Y los efectos que tiene el financiamiento, dice, los planes de financiamiento dependen o dependerán de la relación entre el efectivo disponible y el efectivo necesario. Si se tiene un faltante de efectivo, se obtendrán préstamos. Y si existe un sobrante, se reembolsará cualquier préstamo pendiente. O sea, los efectos del financiamiento hablan, ¿no es cierto?, de esta relación que hay entre el disponible y lo que yo necesito tener de efectivo. Entonces ahí veo si tengo un sobrante o tengo un faltante. Si tengo un faltante, obviamente que tengo que recurrir a fuentes de financiamiento. Y si tengo un sobrante, cubro mis saldos, y si aún así, mis préstamos, ¿no es cierto?, mis deudas, y si aún así me queda todavía sobrante, lo invierto. Lo invierto y no lo dejo ahí como un efectivo ocioso, perdiendo valor, ¿ya? Toda esa información es la que uno genera, la que puede gestionar, y para eso se hacen los presupuestos de efectivo. Y que es un presupuesto que es súper, pero súper recurrente. Veamos un caso. Dice acá, suponga que la mueblería Stylistic, que la misma que vimos, ¿no es cierto?, para el presupuesto operativo, tiene el siguiente balance para el 31 de diciembre del año 2011. Entonces se fijan que aquí tiene un balance, tiene el activo corriente, ¿no es cierto?, el activo no corriente, mi total de activos 20 millones, tiene por otro lado también sus pasivos corrientes de corto plazo y los pasivos no corrientes, que son los pasivos de largo plazo. Y aquí tenemos un balance, ¿no es cierto?, que obviamente está cuadrado. Si revisamos las cuentas del circulante, tenemos el efectivo,
las cuentas por cobrar, que son nuestros clientes, ¿no es cierto? El inventario de materiales, el inventario de productos terminados. Tenemos propiedades, planta y equipo, que son los activos fijos, tiene un terreno, ¿no es cierto? Tiene un edificio y un equipo. Tiene la depreciación, obviamente, que va generando este edificio y este equipo, porque los terrenos no se deprecian. Los pasivos y el capital tiene cuentas por pagar, que son de corto plazo, impuestos por pagar, que puede ser el IVA, por ejemplo. Tiene también un capital, ¿no es cierto? Dice capital común sin valor a la par de 25.000 acciones en circulación, que son 3,5 millones, y tiene utilidades retenidas, que son las utilidades que se van generando año a año y que uno las lleva a una cuenta de utilidades retenidas hasta que las empieza a distribuir, ¿no es cierto? Ya sea a través de dividendos, de retiro, a los propios socios o accionistas. Los flujos de efectivo presupuestados para el 2012 dice que van a ser los siguientes. Por cobranzas provenientes de los clientes, ¿no es cierto? Tiene 9 millones para el primer mes, 10.122.000 para el segundo, 10.263.000 para el tercero y 8.561.000 para el cuarto trimestre, para el cuarto mes. Los desembolsos que tiene que realizar son materiales directos, la nómina o la mano de obra, y también costos indirectos de fabricación o de manufactura. Y además hay otros costos que no son de manufactura, que también va a tener que requerir, ¿no es cierto?, efectivo a poder pagarlo. Va a realizar una compra de maquinaria en el tercer mes, y obviamente que al ir generando ingresos, porque está vendiendo, tiene que también pagar impuestos sobre estos ingresos. Entonces, esta es la proyección. Estos son los flujos de efectivo presupuestados que tenemos para un trimestre. Dice, la compañía quiere mantener un saldo mínimo de efectivo de 350.000 pesos al final de cada trimestre. La compañía puede solicitar fondos en préstamos y liquidarlos a una tasa de interés del 12% anual. La gerencia no quiere solicitar en préstamos más fondos a corto plazo que los que sean necesarios. En virtud de un acuerdo especial, el interés se calcula y se paga cuando se reembolsa el capital. Entonces veamos. Dice acá el ejercicio. Suponga que por sencillez que la solicitud de fondos en préstamo ocurre al principio y que el reembolso ocurre al final del trimestre en consideración. El interés se calcula en el dólar más cercano. Considere las cuentas por cobrar. En los 3 primeros trimestres, Stylistic estima que 80% de todas las ventas de un trimestre se cobran en el mismo trimestre y que el 20% se cobra en el siguiente trimestre. Las cobranzas estimadas de los clientes para cada trimestre se calculan de la siguiente manera. Suponiendo ventas de 9.282.000, 10.332.000, 10.246.000 y 8.140.000, que son iguales a las ventas presupuestadas de 38 millones. Suponga que la contadora administrativa de la empresa recibe las siguientes instrucciones. Elabore un presupuesto de efectivo para el 2012 por trimestre, es decir, prepare un estado de entrada y de salida de efectivo por trimestre, que incluya los detalles de la solicitud de préstamos, de reembolso, el reembolso y los intereses. Prepare un estado de resultado presupuestado para el año que terminó el 31 de diciembre del 2012. Este estado debe incluir el gasto por intereses, pero también los impuestos sobre los ingresos, que se estiman a una tasa del 40%. Y preparar el balance general presupuestado al 31 de diciembre del 2012. Acá, ¿qué es lo importante? Que nosotros vamos a hacer nuestro presupuesto de efectivo por trimestres, ¿no es cierto? Porque aquí tenemos, estos son los trimestres, yo dije meses, primer trimestre, segundo trimestre, tercer trimestre, cuarto trimestre, ¿ya? Esto, ¿no es cierto?, son las necesidades de flujo, lo que vamos a obtener de cobranza, y esto es lo que tenemos que pagar. Y acá nos dicen que se estima que el 80% de las ventas de un trimestre se cobran en el mismo trimestre, pero que el 20% se cobra en el siguiente trimestre. Por lo tanto, esa es una información súper relevante para poder preparar nuestro presupuesto de efectivo. Entonces vamos a ver cómo sería la programación de cobranza de los efectivos. Tenemos ventas que vienen del cuarto trimestre del año anterior, ¿no es cierto?, pero que son cobradas en el primer trimestre, porque acuérdense que la política es que 80% se paga en un trimestre y el 20% en el trimestre siguiente.
Por lo tanto, en el trimestre de cierre del año anterior, ¿no es cierto?, tiene que quedar este 20%. Y que aquí dice que corresponde a 1.711.000. Vamos a ver las ventas del primer trimestre, que eran el monto que nos decía anteriormente, 9.282.000. Por un 80% que van a pagar en el primer trimestre son 7.425.000. Y el otro 20% lo pagan en el segundo trimestre, en el trimestre siguiente. Eso es lo que decía el ejercicio. Para el segundo trimestre tenemos ventas de 10.332.000, el 80% se va a pagar en el segundo trimestre y el 20% se paga el trimestre siguiente. Para el tercer trimestre lo mismo, 10.246.000, un 80% se paga en el tercer trimestre y un 20% en el cuarto. Y para el cuarto trimestre tenemos que son 8.140.000 y nos va a quedar solamente este 80% que nos van a pagar porque el otro 20% ya pasa al año siguiente. Por lo tanto, las cobranzas, quiere decir que en el primer trimestre nosotros vamos a tener ingresos, cobranzas, ¿no es cierto?, por 9.136.600. Ese es el efectivo que vamos a recibir en el primer trimestre. En el segundo trimestre vamos a recibir por cobranza 10.122.000. En el tercero, 10.263.000. Y en el cuarto, 8.561.000. Aquí tenemos también información que es muy relevante. Necesitábamos el dato anterior, saber que el 80% se recibe en un trimestre y que el 20% se recibe en el siguiente. Necesitábamos saber también los montos, que son los montos que nos dijeron acá, que las cobranzas de los clientes se calculan suponiendo, o sea, en base a las ventas, y nos determinan cuáles son las cobranzas. Entonces ya tenemos los valores que vamos a recibir, los programas, ¿no es cierto?, el programa de cobranzas de efectivos que vamos a recibir por todo el año, primero, segundo, tercero y cuarto trimestre. Entonces, ¿qué nos queda hacer? Nuestro presupuesto de efectivo. Entonces, saldo del efectivo inicial, aquí parte con un saldo de 350.000, ¿no es cierto? Cobramos a los clientes el monto que teníamos anteriormente, que eran los 9.136.600. Tenemos que pagar, este dato también está, fíjense, y me voy a devolver, ¿no es cierto? Aquí están los datos de lo que vamos a pagar en materiales, en nómina y en costo indirecto de fabricación y en otros costos. Y aquí están las cobranzas que provienen en cada trimestre, que son los mismos datos que estamos traspasando acá. Los 9.136.000, lo que vamos a pagar en materiales directos, por eso que tenemos los ingresos menos las salidas de efectivo. Materiales, remuneraciones, costo indirecto de fabricación y costos que no son de manufactura. Y también los impuestos, que dice que son un 40% de los ingresos, 725.000. Por lo tanto, me da una salida de 11.233.885. Pero mis ingresos para el primer trimestre son 9.436.600. Y además, el ejercicio me dice que en la caja tengo que mantener 350.000 pesos. Por lo tanto, lo que necesito acá son 11.583.000. Si comparo estos 11.583.000, ¿qué es lo que tengo que pagar? Más lo que tengo que dejar en la caja, y solamente tengo un ingreso de 9.436.000 en efectivo, me están faltando para el primer trimestre 2.147.285. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Voy a tener que solicitar un préstamo por 2.148.000. De manera que ahí yo pueda cubrir, ¿no es cierto?, y tener los dineros para poder pagar, ¿no es cierto?, todos mis compromisos, y también me queden el saldo que yo necesito en la caja, que son 350.000 pesos. Por lo tanto, en el segundo trimestre, parto con este saldo de los 350, le agrego las cobranzas, pago nuevamente mis gastos, ¿no es cierto?, incluyendo los impuestos, considero nuevamente que tengo que dejar 350.000 pesos en la caja, y hago la resta. Pero aquí, en el segundo trimestre, fíjense, voy a cobrar más que lo que tengo que pagar. Por lo tanto, no necesito pedir préstamo, porque el saldo es positivo.
me ingresa más efectivo del que sale. Por lo tanto, tengo 826.397 pesos de caja, en efectivo, de saldo, ¿no es cierto?, positivo. Entonces, ¿qué es lo que hago? Puedo empezar a pagar, puedo empezar a reembolsar, ¿no es cierto?, este préstamo que tengo acá y que he pedido. Y que el préstamo dice que además tiene una tasa de interés del 12%. Entonces, vamos a pagar capital y vamos a pagar también intereses. De manera tal que yo pague, ¿no es cierto?, todo lo que pueda y me queden los 350.000 pesos que yo quiero en la caja, para no tener caja o efectivo ocioso. Todo de los 826.397 le resto 350.000 pesos y pago, ¿no es cierto?, todo lo que pueda en el préstamo que solicité para el primer trimestre. Parto el segundo trimestre, el tercer trimestre, lo mismo. Le agrego las cobranzas, pago todos mis gastos, ¿no es cierto?, dejo los 350.000 en la caja, y también aquí los ingresos son mayores que los ingresos son mayores que los egresos. Por lo tanto, tampoco es necesario solicitar ningún préstamo. ¿Qué puedo hacer? Tengo 1.345.000 presupuestado para el tercer trimestre. Entonces, yo podría en ese tercer trimestre pagar nuevamente una cuota del préstamo, pagar los intereses y dejarme los 350.000 pesos en la caja. En el cuarto trimestre partiría con esos 350.000, le agrego las cobranzas, pago nuevamente mis gastos, dejo los 350.000, y aquí está un poco más ajustado, pero aún tengo dinero, que son 274.000 pesos. Por lo tanto, ¿qué es lo que hago? Con esos 274 cubro, ¿no es cierto? Voy pagando, amortizando mi préstamo. Y me dejo, ¿no es cierto?, en este caso, me quedan 473.000 pesos en la caja. ¿Ya? Y aquí esto es la sumatoria, ¿no es cierto?, de los valores totales para sacar el anual, el monto anual. ¿Estamos? ¿Se entiende cómo se va presupuestando? Por un lado, tengo mis ingresos de efectivo y por otro lado, yo voy desglosando cuáles son mis gastos y voy viendo por diferencia si me va a alcanzar o no me va a alcanzar a cubrir el dinero que me va a ingresar para pagar los compromisos que tengo. Si no me alcanza, tengo que salir a buscar una fuente de financiamiento, que puede ser un préstamo bancario, que sale más barato que pedir un préstamo a los mismos inversionistas. ¿Ya? Los inversionistas por lo general te piden una tasa de interés más alta que la que tú puedes encontrar en el banco. Por lo tanto, es una buena opción financiarse a través de los bancos. Y cuando tenga el excedente necesario para no dejarlo ocioso, le doy prioridad a pagar los préstamos, a ir saldando ese compromiso, esa deuda que tengo. Entonces, con este esquema, que es un presupuesto, estoy proyectándome, ¿no es cierto? Yo ya tengo una idea de cómo va a ser el movimiento en todo el año que voy a tener del efectivo. Como los presupuestos además son flexibles, ¿no es cierto?, puede que no se cumpla tal cual este presupuesto. Puede que no me paguen todo lo que yo digo acá, o que quizás me paguen más. Puede que la nómina también sea mayor o menor, o que consiga, por ejemplo, un proveedor que sea más barato y que por lo tanto logre algún ahorro acá. Y eso me va a significar también un menor desembolso del efectivo. Pueden pasar muchas situaciones, pero esto es la primera mirada con la situación, que eso también es súper importante que les quede claro. Cuando yo hago un presupuesto me paro en el hoy día, con la información que tengo hoy día y proyecto cómo va a ser un año. Para hacer la proyección tengo que tener información, que es lo que conversamos también con las chiquillas antes. Tengo que tener esa información. Mientras más información yo tenga, mejor, más cercano, más certero va a ser mi presupuesto. Pero lo más probable es que tampoco sea tal cual está acá, porque es una proyección. Y pueden cambiar las circunstancias y puede que yo no ejecute tal cual este presupuesto. Pero por lo menos ya tengo una idea, tengo claridad. Y si lo hago consciente, correctamente el presupuesto, yo debería andar ajustado a este valor. ¿Qué pasa si no se va cumpliendo? Yo en el primer trimestre, yo voy a revisar.
Voy a ver mis gastos reales y voy a comparar con lo presupuestado. Y voy a ir a buscar la fuente de información de por qué hubo alguna variación, si es que la hubo, que es lo más probable. Y eso me va a permitir hacer ajustes, ¿no es cierto?, en mis proyecciones para el segundo, tercero, cuarto trimestre. Dependiendo de esta variación que me den en el primer trimestre, yo ya tengo información y podría perfectamente actualizar mi presupuesto. El tema del efectivo es muy sensible. No puede la empresa quedarse sin fondos para pagar sus nóminas, o para pagar sus imposiciones, o para pagar el IVA. Las multas que vienen son del terror. Por lo tanto, es sensible el tema de manejar el presupuesto de efectivo. Y hay mucha información. Y hay que ir controlando sobre todo los ingresos. ¿Ya? Sobre todo los ingresos, porque el ingreso, la cobranza en este caso, que es tu fuente principal de ingreso en este ejercicio, te va a permitir pagar tus compromisos. Si no obtienen los ingresos, las cobranzas necesarias, y por eso que muchas empresas destinan departamentos para el tema de la cobranza. ¿A cuánto no nos han llamado un montón de veces? Debe esto, debe esto, debe... Entonces, pero ¿cómo si ya me han llamado 5 veces en el día? Me atrasé un día en pagarlo. Bueno, porque están ellos mirando el presupuesto. Es tan importante porque si no, ellos se van a atrasar, no van a poder tener los fondos necesarios para pagar sus nóminas, y como las van a pagar después, o los impuestos, lo que sea, les va a generar un interés, una multa. ¿Y eso dónde perjudica? En la utilidad que tiene la compañía. ¿Me entienden o no, chiquillos? Sí, profe. Sí, Daisy, ¿me entiende? Los chiquillos que están tan callados, Profe, una consulta. digan, ¿Cómo calculó el reembolso? el reembolso. Acá, el reembolso final, me parece que están acá abajo los cálculos. Dice, observe que los pagos de interés a corto plazo pertenecen únicamente al monto principal que se está reembolsando al final del trimestre. Los cálculos específicos relacionados con los intereses son 779 por 0,12. Es que son datos dados. No es, es solamente para poder visualizar cómo es el comportamiento, cómo se muestra el presupuesto de efectivo. Pero no, aquí es un dato que está dado. Lo único que calculamos es el 12% que me lo dicen anteriormente. Pero no me tendrían que decir que la tasa de capital o que el monto de capital a pagar es X. Pero no me dan ese dato. No me lo dan. ¿Sí? ¿Me escuchó o no? Sí, gracias. Entonces yo lo que quiero que a ustedes les quede claro es la importancia que tiene este presupuesto, cómo se ve el presupuesto de efectivo y que puede variar. Pero lo importante es hacer los controles en cada uno de los trimestres para ver cómo me voy ajustando este presupuesto. ¿Ya? Aquí, como les decía recién, hay datos que están dados, los montos de los materiales, los montos de las cobranzas, que hay otra área que te va a entregar. Si tú estás trabajando en el área de control de gestión, esta información que va a llegar de otra área que ya trabajó y que tiene, ¿no es cierto?, su forma, su historia, y que va a calcular esos valores y te va a entregar ese dato. Por acá también trabajan otras áreas que también van a entregar la información de cuánto es el material, de cuántos son los costos indirectos, de cuánto es la nómina. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer uno? Colocarlo y plasmarlo acá. ¿Y qué tiene que hacer además? Ir controlando que esto se vaya cumpliendo. Uno obtiene toda esa información y la coloca acá. El estado de resultados, mira, ahí está entrando recién Laura. El estado de resultados, ¿no es cierto?, es un estado de resultados el mismo que vimos anteriormente. Aquí no tengo mayor diferencia por
haber hecho el presupuesto de efectivo. Donde sí se ve el presupuesto de efectivo es acá, en el balance. En el balance, ¿por qué? Porque nosotros vamos a tener ahora 473,464, que es el saldo, ¿no es cierto?, que yo tengo presupuestado aquí al cierre del año, mi total. Por lo tanto, ese es el valor que aparece aquí, 473,464. El efectivo aparece en mi balance. Entonces ahí yo también agrego todos los otros movimientos y tengo también mi balance presupuestado, incluyendo este presupuesto, que es el presupuesto de efectivo. Agrego también, voy a agregar los presupuestos de capital, ¿no es cierto? Y toda la otra información que tengo. Pero aquí es interesante destacar esta parte. En este balance general presupuestado, donde yo estoy proyectándome cómo vamos a cerrar, voy a colocar el dato que tengo del presupuesto efectivo que hice. ¿Ya? Bueno, ahí está la explicación, las notas, ¿no es cierto?, de este balance. ¿Se entiende un poco lo que es el presupuesto de ventas? ¿O qué es lo importante en el presupuesto de las ventas? Perdón, de efectivo. ¿Se entiende o no, chiquillos, lo importante del presupuesto de efectivo? Sí, profe, se entiende. Lo que quiero que también les quede claro es que ustedes no tienen que armar toda la información. Para eso hay diferentes áreas que trabajan y que los van a alimentar a ustedes de información. Ustedes lo que tienen que hacer es colocarla, cuestionarla, revisarla, armar el presupuesto y controlarlo, obviamente. Y ir entregando oportunamente ese feedback, de ese análisis que ustedes van haciendo como control de gestión. Pero ya saben que por un lado el presupuesto efectivo tengo que considerar cuál es el efectivo disponible que tengo que dejar en la caja, sí o sí. Cuánto es el efectivo que me va a ingresar y cuánto es el efectivo que voy a tener que sacar. Ese es el presupuesto, no es más que eso. Lo mismo pasa con el presupuesto, por ejemplo, de las ventas. Como dijimos anteriormente, que ya lo revisamos y por eso esta parte la voy a pasar rápidamente. El presupuesto de ingresos o de ventas es el punto de inicio común para el presupuesto operativo, tal como lo vimos en el esquema, ¿no es cierto?, que les mostré antes del break. Partimos con el presupuesto de las ventas. ¿Por qué? Porque el nivel de producción y el nivel de inventario, y por lo tanto los costos de la manufactura, así como los costos que no son de manufactura, dependen del nivel pronosticado de ventas en unidades o en ingresos, del volumen. O sea, eso es lo primero que tengo que saber. Porque eso me va a arrojar cuánto es lo que voy a vender, y dependiendo de cuánto es lo que voy a vender, y mi política de cobro es cuánto es lo que me va a ingresar. Y en qué fecha me va a ingresar, porque eso va a depender de la política. Si yo, ¿no es cierto?, tengo venta al crédito de en 30, 60, 90 días. Esa es mi política. Pero ¿de dónde viene la información? Viene la primera información de las ventas. Eso es lo primero que tengo que saber, volumen, cantidad, cuánto es lo que voy a vender. Dice, muchos factores influyen en un pronóstico de venta, incluyendo el volumen de las ventas en periodos recientes, las condiciones económicas e industriales generales, o sea, el contexto donde se está desarrollando, ¿no es cierto?, la empresa, los estudios de investigación de mercado, las políticas para fijación de precios, la publicidad, las promociones de venta, la competencia y las políticas reguladoras. Todos estos factores influyen cuando nosotros hacemos nuestro pronóstico de venta. Imagínense ustedes que tenemos una empresa que sea de venta estacional. ¿Saben cuáles son las de venta estacionales? Denme un ejemplo, a ver. Una venta estacional.
¿Cuál sería una venta estacional? ¿No saben cuáles son las ventas estacionales? Claro, por festividades. Por ejemplo, la chicha. La chicha es una venta estacional, porque se concentra, sus ingresos se concentran principalmente en los meses de septiembre, o en el mes de septiembre. Entonces, ¿qué pasa el resto del año? ¿Cómo hacen el presupuesto de ese tipo de empresa? El pan de Pascua, perfecto. También es estacional. La gente no consume pan de Pascua todo el año. Bueno, quizás algunos, sí. Pero la mayoría de los ingresos que tienen estas empresas lo obtienen en estaciones, en periodos. Lo mismo los helados, por ejemplo. Uno está comiendo helado en invierno. Bueno, deben haber algunos pocos que sí lo hacen. Pero la venta es en este periodo. Los juguetes de los niños. Día del Niño, Navidad. Ahí está la mayor concentración. Esas son ventas estacionales. Se dan en diferentes estaciones del tiempo. Entonces, imagínense hacer los presupuestos de venta y los presupuestos de efectivo para ese tipo de empresa. Con los ingresos que se generan en ese periodo, porque son las ventas, hay que hacer la estimación, primero, del presupuesto de las ventas, ¿no es cierto? Y obviamente de ahí vamos a derivar al presupuesto del efectivo. Pero para hacer este presupuesto de las ventas, hay que considerar estos factores. Volumen, ¿cuánto es lo que vamos a vender? ¿Cuáles son? Y para eso hay estudios de mercado, publicidad, promociones, competencia, demanda. Son muchos factores los que hay que analizar para poder hacer este presupuesto de venta. Entonces, ¿quién va a entregar esa información? ¿Quién es la más capacitada para poder hacer el presupuesto de venta? El área de ventas. El área de ventas, ¿no es cierto?, es la que tiene que hacer este presupuesto de las ventas, que va a ser revisada, obviamente, que por la gerencia. O sea, aquí está el corazón. Las ventas son el corazón, el core business, ¿no es cierto?, de una empresa. Pero hay factores, no solamente de tomar el volumen, hay que analizar el contexto, hay que analizar la competencia, hay que analizar si vamos a tener un mayor impulso, desarrollo, publicidad, promoción, cómo puede impactar eso en las ventas, en la demanda, ¿no es cierto?, que tenemos en nuestros clientes. Y todos esos factores tienen que quedar plasmados en este presupuesto, ¿no es cierto?, que vamos a realizar de los ingresos de las ventas. Dice, el presupuesto de venta es con frecuencia el resultado de una recolección de información detallada y de discusión entre los gerentes de venta y los representantes de venta, quienes tienen una comprensión detallada de las necesidades del cliente, del potencial del mercado y de los productos de los competidores. Entonces, por eso les estaba diciendo, lo tiene que hacer esta área, pero ellos obviamente van a tener que conversar, discutirlo, revisarlo, pero ellos son los que tienen la mayor información. Aquí dice comprensión detallada de las necesidades del cliente, del mercado, de los competidores. Por lo tanto, con toda esa información se puede realizar un correcto presupuesto de venta. Esta información se recopila, ¿no es cierto?, a través de la administración de la respuesta de los clientes, del sistema de administración de venta. Los enfoques estadísticos como la regresión o el análisis de tendencia también ayudan en los pronósticos de venta. Los análisis de regresión, ¿no es cierto?, o estos pronósticos. En el fondo lo que queremos hacer es también pronosticar. Es pronosticar, entonces existen métodos estadísticos para poder hacer estas proyecciones. Pero para eso necesito datos, información, porque así se alimentan estos modelos de regresión, con datos.
Estas técnicas, dice, usan indicadores de la actividad económica, datos históricos de venta para pronosticar las ventas futuras. Estos datos históricos son estos datos que yo le estoy señalando. Mínimo para pronosticar necesito 150 datos. Mínimo, usando un modelo de regresión. Los gerentes deberían usar el análisis estadístico tan solo como un insumo para pronosticar las ventas. En el análisis final, el pronóstico de ventas tiene que representar la experiencia y el buen juicio de los gerentes. O sea, si bien hoy en día existen muchas herramientas para hacer pronósticos, pero es una herramienta más, no se puede uno confiar de ese dato que arroja este programa. Eso se tiene que complementar con esto, con la experiencia y con el buen juicio de los gerentes. La experiencia a ustedes les va a permitir, ¿no es cierto?, ir creciendo en el área de control de gestión. La experiencia permite cada vez ir mejorando la forma en que se presupuesta, los números como se presupuestan, porque uno va aprendiendo también, se va retroalimentando y va aprendiendo. Entonces, si bien, como les decía, hay muchas herramientas, cada día salen más para hacer pronósticos, se deben utilizar, pero todavía sí hay que aplicar juicio, ¿no es cierto? Tiene que aparecer la persona, tiene que aparecer el recurso humano, no puede quedar de lado. El presupuesto de venta debe basar los ingresos presupuestados en la demanda esperada, obviamente. Cuando la demanda es mayor que la capacidad de producción, el presupuesto de ingreso se basa en las unidades máximas que podrían producirse. Porque claro, ¿qué pasa? Si nosotros hacemos nuestros análisis de mercado, de competidores, y nos da que la demanda es mucho mayor que la capacidad instalada, que la capacidad máxima que tenemos nosotros de producir, no podemos colocar eso como ventas, si no vamos a ser capaces. Si las ventas, ¿no es cierto?, la demanda estimada dice que son 1 millón de productos, y nuestra capacidad es de 500.000, son 500.000 lo que vamos a colocar en el presupuesto de la venta, nuestra máxima capacidad. No somos capaces de producir 1 millón. Eso es lo que se refiere. Y el presupuesto de venta, tal como lo vimos en el presupuesto operativo, tenemos los diferentes productos, las unidades que son la estimación que se va a hacer de las ventas, los precios de venta y cuáles serían nuestros ingresos totales o nuestras ventas totales. Ya, esto lo revisamos. ¿Queda claro el presupuesto de venta? No sé si están o no están, no sé por qué están tan poco participativos hoy día. Yo sé que es lunes, hace calor, yo también tengo calor, pero necesito que me contesten, pues chiquillos, si no estoy aquí, aparte que no ponen de la cámara, entonces no sé si estoy hablando como loca, sola. Ese silencio sí, profe, está hablando como loca sola. No, profe, y sí queda claro. ¿Se entiende el presupuesto de efectivo y el presupuesto de ventas? Por mi parte, por lo menos sí. Ya, perfecto. Ahora, concentración, porque vamos a ver, pero solamente la parte teórica de este presupuesto de capital. ¿Qué es el presupuesto de inversión? El presupuesto que hacemos en activos fijos, CAPEX, le llaman en las empresas. OPEX, que son los gastos, CAPEX, Capital Expense, que son los presupuestos de capital. El presupuesto de capital, porque también se hace, hay que presupuestar cuántas son las inversiones que nosotros vamos a realizar. También es un proceso de planeación y de administración de inversiones de largo plazo, ¿no es cierto? Nuestras maquinarias, si vamos a comprar un terreno, una instalación, etc. Mediante este proceso, dicen los gerentes de la organización, tratan de identificar, de desarrollar, de evaluar las oportunidades de inversión. Porque obviamente, si necesitamos, por ejemplo, una maquinaria,
hay distintos proveedores que me pueden entregar esa maquinaria. Y este proveedor a lo mejor me entrega esa maquinaria con 2 años de garantía. Esta otra maquinaria quizá me sale mucho más barata, pero no tengo la garantía. ¿Será mejor comprar la maquinaria nueva o comprar una usada? ¿Qué pasa con los repuestos? ¿Tengo repuestos? ¿Qué pasa si falla? ¿Me responde el proveedor? Hay muchas preguntas que analizar cuando uno hace este presupuesto de capital. No es solamente colocar las necesidades, tiene que haber también detrás un análisis, ¿no es cierto? Unas cotizaciones que te respalden los montos. Porque no puede venir una persona a defender un presupuesto de capital y decir, mira, necesito comprar vehículos. O sea, algo sencillo. Camionetas. 3 camionetas. Ya, ¿y qué camioneta? Bueno, no sé. Cualquier camioneta que se le ocurra. Una Kia. Ya, ¿y cuánto valen? Deben estar, no sé, en 25 millones cada uno. No, pues no, eso no sirve. ¿Dónde está cotizado? Y si vas a comprar 3, te van a hacer un precio. El respaldo, la evidencia. Entonces, la empresa trata de identificar, de desarrollar, de evaluar todas estas oportunidades de inversión que pueden ser rentables para la compañía. Se puede decir, dice de forma muy general, que esta evaluación se hace comprobando si los flujos de efectivo que genera la inversión en un activo exceden los flujos que se requieren para llevar a cabo dicha inversión. En el fondo, si me va a ser rentable o no rentable invertir en eso. Si lo vemos, por ejemplo, en una instalación donde yo voy a colocar parte de mi proceso productivo. Los flujos que me va a rentar corresponden a una mayor capacidad de producción, porque ahora tengo una nueva bodega o una nueva instalación, en donde yo con esa nueva instalación voy a poder fabricar X cantidad más de producto. Entonces yo comparo ese beneficio versus el costo, ¿no es cierto?, de invertir y de comprar esta nueva instalación. Eso es lo que nos está diciendo acá. Y eso es lo que se hace con todas las evaluaciones de proyectos. No sé si ustedes ya vieron evaluación de proyectos. ¿O todavía no lo ven? Todavía no. Ya. Esto es lo mismo, o lo que uno hace es una pequeña evaluación de proyecto cuando está invirtiendo en un activo. Porque en el fondo, lo que uno se tiene que preguntar, a ver, ¿qué me conviene más? ¿Comprar el nuevo activo? ¿O me convendrá a lo mejor arrendarlo? ¿Qué es mejor? ¿Comprar las camionetas o arrendar las camionetas? Ese es un proyecto. Y ese proyecto se evalúa. Y existen técnicas para poder evaluarlo. Entonces uno toma y va proyectando los flujos, hace un cálculo del BAN, la TIR, etc. Así se evalúan los proyectos. Y después siempre hay alguien que tiene que tomar la decisión. Y no deben quedar factores afuera. Esto es lo mismo en el capital. Es un presupuesto que es tan potente como el presupuesto de los gastos. Pero aquí lo que hay que ver es que esa inversión, el que yo invierta, ¿no es cierto?, y ese desembolso que tengo que realizar, me rente. O sea, que los beneficios de haber hecho ese desembolso sean mayores que el desembolso que yo hice. Eso es lo que me está diciendo en esta parte. Y eso se hace a través de una evaluación de proyecto. Cada CAPEX, cada presupuesto de capital, requiere una evaluación de proyecto. Y como les dije recién, para eso hay técnicas. Las etapas de este presupuesto de capital. Primera etapa es la etapa de identificación. Determinar qué tipo de inversiones de capital se necesitan, que obviamente deben estar relacionadas con los objetivos y la estrategia. No son de bajo monto las inversiones de capital. Nosotros, por ejemplo, les voy a comentar. En AESGener, el presupuesto de CAPEX que nosotros teníamos era de 40 millones de dólares anuales. Y el presupuesto de gastos, sin considerar remuneraciones, era de 45 millones de dólares. O sea,
se manejaba, ¿no es cierto?, un presupuesto de 80 millones de dólares, y si le agregamos la remuneración y todo, subía a 63 millones de dólares. Entonces, eran casi 100 millones de dólares que se manejaban en un presupuesto, que es mucha plata, mucha plata. Aquí, en el presupuesto de capital, son presupuestos importantes, y obviamente que dependen del tipo de empresa. Una empresa como Aeskener, que tiene muchos activos, muchas instalaciones, obviamente que va a tener una mayor inversión en el capital que las empresas que trabajan las chiquillas, que es la mutual de seguros, que tiene otro fin, otra actividad, otro giro. Por eso es que va a depender qué tan relevante es, pero siempre hay inversiones de capital, siempre se debe hacer este presupuesto. Porque en el fondo el presupuesto de capital te permite renovar los equipos, te permite mantener tu capacidad productiva, te permite ampliar quizás también tu capacidad productiva. Entonces, el presupuesto de capital es relevante y se lleva siempre por separado, ¿no es cierto? Porque tiene un tratamiento distinto, porque hay que hacer las evaluaciones. Entonces, primero yo identifico cuáles son las necesidades, que obviamente se relacionan, como dice ahí, con los objetivos y la estrategia de la compañía. Después viene la etapa de la búsqueda. ¿Cuál? Buscar, analizar, lo que les comentaba recién, cotizo con uno, con otro proveedor, analizo diferentes situaciones. La tercera etapa, obtengo información, costos, beneficios esperados de la inversión, o sea, ahí ya estoy entrando al análisis. Ya recibo, ¿no es cierto?, las cotizaciones y empiezo a hacer mis cálculos. La cuarta etapa es de seleccionar, elijo, ya con toda la información que tengo, soy capaz de elegir los proyectos que se van a implementar. Y después viene obviamente el financiamiento. ¿Cómo vamos a financiar esas inversiones? Ahí va a un mismo proceso presupuestario, en donde se discute, ¿no es cierto?, ese presupuesto de CAPEX o de capital, se discute, se analiza, se defiende, y posteriormente se hace el seguimiento y el control. Porque también hay que hacer seguimiento y control. Si cuando la persona dijo que iba a invertir, ¿no es cierto?, en X maquinaria, te señala también cómo es la forma de pago. O te señala, ¿no es cierto?, cuáles son los flujos que va a ir generando por esa inversión. Y eso es lo que uno tiene que ir controlando. Y la última etapa, ¿no es cierto?, es la implementación y control, como les señalaba recién. Que se parte el proyecto, ¿no es cierto?, y uno tiene que ir vigilando su desempeño. Hay proyectos que no necesariamente es comprar una maquinaria, sino que a lo mejor fabricar, ir por etapas. Entonces uno también va controlando el desarrollo de la etapa, y ese desarrollo de etapa va quedando plasmado en esta evaluación de proyecto que se hace al inicio. Existen 4 métodos para presupuestar el capital. El método del valor presente o el VAN, que es lo que más se utiliza, ¿no es cierto?, el VAN, para poder evaluar los proyectos o presupuestar el capital. La tasa interna de retorno, la TIR, también el VAN y la TIR, ustedes cuando vean evaluación de proyectos, es lo primero que les van a enseñar a calcular. También tenemos otro método para hacer el presupuesto del capital, que es el periodo de pago o la tasa contable de rendimiento de vengado. El método del valor presente neto, del VAN y de la TIR, utilizan flujos de efectivo descontados. ¿Qué quiere decir flujos de efectivo descontados? Son valores futuros, los traigo a valor presente. Eso es lo que significa. Miden los métodos de flujo de efectivo descontado, VAN y TIR. Miden todos los ingresos y egresos futuros de efectivos esperados de un proyecto, como si ocurrieran en un solo momento. Entonces yo me traigo esos flujos a valor presente. Y eso es cálculo del VAN. La característica clave de los métodos de flujo de efectivo descontado es el valor del dinero en el tiempo. Entonces yo me estoy trayendo un valor, un dinero, ¿no es cierto?, un flujo que tengo que pagar en 3, 4 años, me lo traigo a valor presente. Se considera el valor del dinero en el tiempo.
lo cual dice significa que un dólar u otra moneda monetaria recibido el día de hoy tiene un mayor valor al del dólar que se recibirá en un tiempo más. Porque lo que yo les comentaba al principio, el peso, ¿no es cierto?, el dólar, todas las monedas se devalúan. Por lo tanto, es importante, ¿no es cierto?, y por eso se trabaja con valores presentes. Valores presentes. Los métodos de flujo de efectivo descontados utilizan una tasa de rendimiento requerida, TRR, que es la mínima tasa de rendimiento anual aceptable en una inversión. La TRR se le conoce también como tasa de descuento, tasa mínima, costo de capital o costo de oportunidad del capital. Cuando hablamos de costo de oportunidad, ¿saben a lo que se refiere el costo de oportunidad? ¿Qué es el costo de oportunidad? El no haber podido invertir en otra cosa distinta. Exactamente. Entonces, uno puede también analizar sus propios costos de oportunidad. Yo puedo decir, por ejemplo, ¿cuál es mi costo de oportunidad de estar acá o estar en la clase con mis hijos? Yo analizo. Lo mismo cuando ustedes se quieran cambiar de trabajo. Tienen un trabajo y se vayan a ir a otro. ¿Cuál es el costo de oportunidad? Supongamos, están trabajando acá, en la quinta región, y les sale una pega mejor, pero en Santiago. ¿Eso tiene un costo de oportunidad? Que es el viaje, estar lejos de la familia, o del pololo, de la polola, o de quien sea, mayor desgaste, pero por otro lado tienen un mayor ingreso. Entonces cada uno va analizando ese costo, pero es como decía el compañero. Entonces tenemos esta tasa de descuento, que es la tasa de rendimiento requerida. ¿Cómo se determina esa tasa? Porque si yo voy a hacer una inversión, yo tengo una X cantidad de dinero, 20 millones. 20 millones y voy a invertirlo para comprar un activo fijo, un CAPEX. Yo quiero que eso activo me rinda, me entregue, ¿no es cierto?, me rentabilice un 12%, por ejemplo. Esa es mi tasa de descuento. ¿Y cómo defino yo ese 12%? Porque yo digo, si tomo esos mismos 20 millones y los meto en el banco, a mí me va a rentar 12% anual. Entonces, esa es la tasa mínima de rendimiento aceptada. Que es lo mismo que si yo tomara esa plata y la pongo en otro, la invierto, ¿no es cierto?, en algo que es mucho menos riesgoso, como sería, por ejemplo, un depósito a plazo, y me va a rentar un 1% mensual, o sea, un 12% anual. Entonces yo mínimo necesito que me rente sobre el 12%, porque si no, para mí, inversionista, no es negocio. ¿Me entienden? A eso es lo que se refiere con esa tasa, que es conocida como la tasa de descuento. Entonces, que es la tasa mínima que se le exige al proyecto. Entonces, si nosotros decimos, vamos a invertir en una instalación, vale 20 millones de pesos la instalación, y la tasa de descuento es de un 15%, porque no va a ser lo mismo que el 12%, sino mejor me la llevo al banco y no me arriesgo. Se va a ser de un 15%, que sería el 12% que podría obtener colocando mis 20 millones en un banco y me va a rentar un 3% más. Entonces ahí estoy obteniendo beneficio. Entonces la tasa de descuento es esto, es lo que se le pide que te rente este proyecto, este CAPEX, o me da con decir CAPEX, este presupuesto de capital. Los dos métodos más utilizados es el BAN y el TIR. El método del valor presente neto, o BAN, ¿no es cierto?, determina la ganancia o la pérdida monetaria esperada de un proyecto al descontar todos los ingresos y egresos futuros esperados al momento presente, utilizando la tasa de rendimiento requerida, que sería nuestra tasa de descuento. El paso 1, trazar un esquema de los ingresos y egresos de efectivo relevantes. O sea, yo hago un flujo. Elijo la tasa de rendimiento requerida. Defino la tasa de descuento, 12, 15%. Sumo las cifras del valor presente para determinar el valor, el BAN, o el valor presente neto.
Ahora, esto que se ve aquí en fórmula está en Excel. Entonces se calcula el VAN en el Excel. ¿Qué tienes que tener? Los flujos, el tiempo, la tasa de descuento. Con esos 3 factores, colocan ahí en la fórmula en el Excel VAN. Y les va a aparecer. Aquí la pega está en determinar los flujos. Esa es la pega. Cuando uno va determinando los flujos, ahí recién puede ir y calcular el VAN y aplicar esta tasa. Entonces tenemos el primer método para poder evaluar estos proyectos, que nosotros los vamos a ingresar a nuestro presupuesto de capital. El primer método es el VAN o el valor presente neto, que no es más que un valor futuro, traerlo a valor presente a una X tasa de descuento, que es la tasa de retorno requerida, que es lo que yo necesito que mínimo me rente la inversión para yo realmente decir que es beneficioso hacer esta inversión. El otro método más utilizado es el método de la tasa interna de retorno, o la TIR, que lo van a escuchar más de una vez. La TIR determina la tasa, no el valor, la tasa a la cual el valor presente de los ingresos de efectivos esperados en un proyecto es igual al valor presente de los ingresos de efectivos esperados. Entonces la TIR, yo aquí no calculo el monto, no determino el VAN, no determino el valor presente de mi flujo futuro. Aquí yo determino cuál es la tasa que me va a rentar. O sea, va a ser un 15, va a ser un 12. Entonces, como uno ya tiene una tasa preestablecida, cuando hace los cálculos y determina cuál es la TIR, uno compara. Y dice, para este proyecto la tasa interna de retorno es de un 18%. Y tú esperabas un 15%. Entonces es un buen proyecto, porque me va a rentar un 18%. Ahí se calcula la tasa. ¿Cómo se hace? Se utiliza una tasa de descuento y se calcula el valor presente neto del proyecto. Si el valor presente neto, el VAN, es inferior a 0, si es inferior a 0, se utiliza una tasa de descuento inferior. ¿Por qué? Porque una tasa de descuento inferior aumenta el valor presente neto. Dice, recuerden que estamos intentando encontrar una tasa de descuento para la cual el VAN sea igual a 0. Porque cuando el VAN es igual a 0, la tasa de retorno es la esperada. Si el valor presente neto es superior a 0, o sea, el VAN es mayor que 0, se utiliza una tasa de descuento superior para disminuirlo. Y se sigue ajustando la tasa de descuento hasta lograr que el VAN, o el valor presente neto, sea igual a 0. Entonces, así es como uno va calculando, uno va colocando la tasa. Y va determinando, ¿no es cierto?, hasta que el VAN sea igual a 0, esa es la tasa que efectivamente es la que te va a retornar el proyecto. Pero hay que ir haciendo ese juego. Obviamente que uno parte siempre con una tasa de descuento. Uno dice un 2, un 15. Entonces uno la va calculando y el proyecto te arroja cuál es la tasa. Y ahí puedes ir subiéndola, bajándola, dependiendo de si el VAN está bajo o sobre 0. Lo ideal es que sea igual a 0. ¿Se entiende esta parte, chiquillos? ¿Se entiende el presupuesto de efectivo? ¿Se entiende el presupuesto de venta? ¿Se entiende el presupuesto de capital? Sí, pero que se entiende. Ya. Estos son presupuestos que dependiendo del área, ¿no es cierto?, donde ustedes van a estar. Si están en el área de control de gestión, van a tener que consolidarlos. O sea, van a tener que tomar todos los presupuestos, ¿no es cierto?, para poder determinar el presupuesto maestro, el presupuesto total. Van a tener el presupuesto de capital, por un lado, que camina por un riel, y por otro lado tiene el presupuesto de efectivo, el presupuesto de ventas, ¿no es cierto?, el presupuesto de producción. Sin embargo, en un balance tenemos por un lado el capital, ¿no es cierto?, porque aparecen nuestras propiedades, plantas y equipos, las instalaciones, los edificios, los terrenos, etc. Y también aparecen las ventas en el estado de resultados y aparecen nuestros flujos de caja presupuestados en la primera línea, ¿no es cierto?, del efectivo y efectivo equivalente de
estado de situación financiera o de un balance. Entonces, todo lo que estamos viendo aparece en los estados financieros, en el estado de resultado o en el balance general. Estado de situación financiera se llama, o en el estado de situación financiera. Lo importante, ¿no es cierto?, es que las bases con las cuales se determinan estos presupuestos sean bases sólidas, sean bases sustentables, no ojímetro. Aquí no funciona el ojímetro. Aquí tiene que haber algo que respalde, sobre todo cuando se hace evaluación de proyectos. Si son muchos proyectos, es más complejo todavía hacer presupuesto de capital, como nos pasaba a nosotros. Yo en Scanner tenía como 40 proyectos. Y no es que cada uno fuera de $1.000.000. Habían proyectos que eran de 5 millones, otros de 2, otros de 500, de 300.000 pesos, o sea, de $300.000. Se va jugando. Pero independiente del monto, había que hacer esta evaluación. Y había que calcular el BAN y la TIR. Porque obviamente que la política te establece ya cuál es la tasa de descuento requerida. Eso está establecido ahí, no, nosotros no descubrimos la pólvora con eso. Eso viene desde las políticas gerenciales, desde la estrategia, desde los objetivos, desde la alta gerencia. Lo que hace uno es revisar que esté correctamente hecha la evaluación de proyecto. Cuestionar si hay más alternativas. Porque a veces lo más sencillo es comprar, que es lo que van a hacer las personas, ¿no es cierto? Porque además les va a dar más seguridad. Pero cuando el presupuesto, porque presupuestar cuando hay harta plata es súper fácil, pero cuando los recursos son escasos, ahí presupuestar tiene un mayor desafío. Por lo tanto, hay que buscar esas alternativas. Entonces uno le puede preguntar a la persona que está haciendo el presupuesto del CAPEX, ¿evaluaste otras alternativas? ¿Y qué pasa si no compramos y la arrendamos? ¿Y qué pasa si la que está la reparamos? Entonces, todo eso uno lo va conversando, revisando, hasta que se quede tranquilo de que efectivamente la mejor solución es invertir, es comprar algo nuevo. Como les digo, cuando los fondos están, es la primera opción. Compremos nomás, pues si total plata hay. Pero cuando no hay fondos, hay que priorizar las necesidades. Y eso es complejo. Porque cada área defiende a morir sus necesidades. Y cree que es prioritario respecto de la otra. Entonces, ahí se torna más complejo cuando el presupuesto es más escaso. ¿Ya? Pero de todas maneras, lo importante es que uno tome todo, presupuesto de producción o presupuesto operativo, presupuestos financieros, ¿no es cierto? Y que uno pueda mirar en un balance cómo vamos a cerrar. ¿Cuál debería ser la proyección para este año a través del balance? Si y esa información es súper importante para el que toma decisiones. Ya tener un escenario planteado, y quizás más de un escenario, porque el presupuesto, la proyección no se hace solamente con un escenario, se hace con por lo menos 3 escenarios. O sea, voy a tener 3 balances. Más información. ¿Ya? Lo último que quiero revisar con ustedes guarda relación con el tema que conversábamos al principio, que tiene que ver con la holgura. Esto, cuando ustedes lleguen, si llegan a incorporarse a un proceso presupuestario que ya está consolidado, lo más probable es que estas holguras ya hayan sido detectadas y ya hayan sido tratadas. Pero si les toca partir iniciando un proceso presupuestario, tienen que conocer estas holguras porque van a estar presentes. Porque son malas prácticas que se van heredando. O sea, el que se fue
una jefatura que se va, ya le deja dicho al que viene llegando, oye, colócale el presupuesto pasado, porque después te piden recorte. Las holguras, como dice aquí, los presupuestos, perdón, son más efectivos cuando los gerentes de un nivel inferior participan de una manera activa y se comprometen de un modo significativo en el proceso presupuestario. Eso también lo conversamos, que es tan importante que las personas que están en niveles más inferiores participen en este proceso. Ahí realmente se logra el compromiso. La participación agrega credibilidad al proceso presupuestario y crea mayor compromiso y responsabilidad hacia el presupuesto. Claro, porque tú dices, yo participé ahí. Yo dije que esto es lo que se va a gastar. Entonces, obviamente que es un desafío, una meta, ¿no es cierto? Y tú eres partícipe, estás comprometido. No obstante, dice, la participación requiere de una comunicación honesta, y ahí está honesta entre comillas, acerca del negocio de los subalternos y de los gerentes de nivel más bajo para con su jefe. En ocasiones los subalternos pueden tratar de jugar, comillas igual, y darse de este modo una holgura presupuestal. ¿Qué es lo que es la holgura presupuestal? Es la práctica de subestimar los ingresos o sobreestimar los costos. O sea, en el fondo considerar que voy a obtener menos ingresos de los que realmente, en base a mis cálculos, se pueden estimar, o sobreestimar los costos, que es colocar mayores valores a los presupuestos. Si tú dices que va a gastar tanto en una mantención y le colocas tanto más, un 10%, eso es una holgura. Holgura, ¿no es cierto? Le da una holgura a las personas. De manera tal que cuando vienen posteriormente los recortes de presupuesto, ellos ya saben que en tal y tales conceptos tienen holguras. Y uno se da cuenta porque es muy rápido la manera en que te entregan presupuesto. O sea, ya lo tienen detectado donde le pusieron de más. La holgura, como decía recién, es la práctica de subestimar ingresos y después cuando tienes mayores ingresos, la gente cree que lo hizo maravilloso porque mira mi presupuesto y es mucho más. No, pues. No hay una mejor pega, no hay un mejor desempeño, salvo que otras variables te lo indiquen. Ahí lo único que tú puedes decir es que presupuesto mal, nada más. Pero no hay ninguna gestión de por medio, salvo que, como señaló recién, esté justificada realmente de que ese menor presupuesto hay un tema, hay una gestión detrás. Si no, solamente es el presupuesto mal. Nada más. ¿Se entiende la holgura? ¿Se entiende o no el concepto de holgura? Sí. Gracias por responder. La holgura presupuestal brinda a los gerentes una protección contra circunstancias adversas e inesperadas. Eso es lo que ellos creen, ¿verdad? Por eso es que le colocan más valor al presupuesto, o menos al de ingreso, de venta. Sin embargo, también desorienta a la alta gerencia en términos del verdadero potencial de utilidades de la compañía, lo cual conduciría a una planeación y aplicación de recursos que sea ineficiente, así como a una coordinación deficiente de las actividades en diferentes partes de la compañía. O sea, en el fondo, lo que nos está diciendo es que el generar estas holguras genera ineficiencia. No genera buena, la toma de decisiones no es correcta porque los datos no son los correctos. Entonces ya tenemos la planificación, la aplicación de los recursos es ineficiente. No estamos colocando los recursos donde realmente se necesitan. Y en el área privada, la gente juega con los presupuestos. Si le falta algo de aquí, lo lleva para allá y viceversa. No se puede hacer contablemente el cambio, pero finalmente uno suma el total, ¿no es cierto? Y en el total está compensado.
Las interacciones, dice, regulares con los subalternos permite a los gerentes informarse acerca de las operaciones y disminuye el margen de los subalternos para crear una holgura en sus presupuestos. Entonces, vuelvo al tema de la comunicación. La comunicación, conocer, hablar, saber, ¿no es cierto?, qué están haciendo los diferentes niveles de la organización. Por eso es que dice interacciones regulares. No se trata de que una vez, justo cuando viene el tema del presupuesto, le pregunto. No, constantemente. Permite a los gerentes informarse acerca de las operaciones y disminuyen este margen de subalternos, y disminuyen el margen de los subalternos para que ellos vayan creando estas holguras. ¿No es cierto? Pero está la vigilancia, el control, la comunicación efectiva constantemente. Muchos gerentes ven los presupuestos de manera negativa. Sí, eso también es verdad. Para ellos, la palabra presupuesto es casi tan agradable como, por ejemplo, recortes laborales, despidos o huelgas. También se los comenté yo al principio que cuando se habla del proceso presupuestario es como, ya, ¿por qué no lo hace la administración? Porque no le toma la importancia que tiene. Hoy en día espero que un poco más. Pero los presupuestos, siempre como son, no son a firme, ¿no es cierto? Siempre como que los miran, ya, hagámoslo nomás para salir, para terminar. La alta gerencia debe convencer a sus subalternos de que un presupuesto es una herramienta diseñada para ayudarles a fijar y alcanzar las metas. Esa es pega que tiene que hacer la alta gerencia. La motivación, y por eso yo les indicaba que se hace un lanzamiento del proceso, se da las directrices, se genera a través también de un programa de acompañamiento. Cualquiera que sea la perspectiva del gerente sobre los presupuestos, a favor o en contra, estos no son una forma de remediar el talento gerencial débil, una organización defectuosa o incluso un sistema contable deficiente. Esa frase me gustó mucho, por eso yo la pedí. Que cualquiera sea la perspectiva del gerente sobre los presupuestos, estos no son una forma de remediar el talento gerencial débil, una organización defectuosa o un sistema contable deficiente, que son las cosas que pueden pasar y las que se van a encontrar en el presupuesto. No toda la gente tiene los mismos talentos, las mismas competencias. El tema es que eso no quede reflejado en el proceso presupuestario. Para eso hay que ir controlando, hay que ir revisando. Eso es lo que yo quería revisar hoy día con ustedes, chiquillos. Y ahora quiero que me pongan atención en lo que se viene, porque como les señalé al principio, no nos queda mucho tiempo. ¿Están ahí poniéndome atención? En esta parte, por favor. Sí, profe. Sí, profe. Ya. Este jueves, que tienen la clase, ¿no es cierto?, con Alejandro, van a hacer ejercicios de presupuestos de capital, ¿no es cierto? Y se les va a entregar un trabajo grupal correspondiente a la segunda sumativa, con fecha de entrega 11 de noviembre. Alejandro está preparando este trabajo grupal, él les va a dar todas las directrices el día jueves, y se los va a entregar el día jueves. Pero obviamente que este trabajo guarda relación con la unidad número 3. Y van a aprovechar también de realizar un pequeño ejercicio, ¿no es cierto? Y yo ya les aviso con anticipación para que ustedes ya se vayan organizando los equipos, quizás ya tienen equipos, ¿no es cierto?, conformados de trabajo con anterioridad. Lo importante es que lo fijen este jueves y que como tenemos después una semana de pausa y nos volvemos a encontrar el 8, entonces el 11 deberían ustedes estar entregando este trabajo. El 1 de noviembre y toda la semana, esa es pausa activa, por lo tanto no tenemos clase. El lunes 8 de noviembre, después de la pausa activa, vamos a ver presupuesto flexible, estático y análisis de variaciones. Eso en el primer bloque, y en el segundo bloque
vamos a ver una revisión del proceso presupuestario de AESGENER. Eso yo les voy a mostrar todo el proceso presupuestario, cómo se realizó. El 15 de noviembre tenemos nuestra segunda integral de la unidad número 3, ¿no es cierto? Y también va a ser esta integral en formato cuestionario. El 29, me parece que eso es la semana siguiente, ya viene la prueba recuperativa y con posterioridad tenemos 2 fechas para que nos pongamos de acuerdo en el examen. ¿Ya? Y se nos acabaría el tiempo y no tenemos más tiempo. El presupuesto da para tantas clases porque hay tantas cosas que ver, pero la verdad es que con lo que hemos visto, las características, la importancia, los tipos, es una información más que suficiente, chiquillos. Tienen que estar tranquilos en que lo saben. Cuando ya lo pongan en práctica, se van a recordar. Ah, sí, esto la profe lo enseñó, o esto lo dijo, o por último me recuerdo que me lo pasaron, entonces voy y reviso, me tiro ahí de cabeza, ¿no es cierto?, a revisar el material que tengo. Pero lo importante es que ustedes estén claros, ¿no es cierto?, que hay, que está esta información, que estamos revisando, que se les ha entregado mucha información de los presupuestos. Y estas son las fechas, y se nos acaba el semestre. ¿Ya? ¿Alguna duda?